Hola a todos, bienvenidos a este breve video sobre introducción al uso del multisim. Vamos a ver entonces algunos ejemplos de cómo armar el circuito y cómo simular y después generar resultados con esa simulación. Entonces, lo primero es identificar los componentes principales. En este caso aquí tenemos la barra que estamos indicando, la barra de componentes, ¿ya? Donde cada uno de los iconos representa una categoría de componentes. El primero son fuentes de poder, segundo son componentes básicos, después tenemos diodos, transistores, componentes analógicos, en este caso amplificadores operacionales, etc. Sistemas digitales TTL, sistemas digitales o componentes digitales CMOS, otros elementos digitales, después tenemos señales mezcladas, o sea, digitales y análogos, y indicadores y etcétera. A la derecha entonces podemos ver que tenemos los instrumentos, ¿ya? Multímetros, analizador de distorsión, generador de funciones, wattmetro, osciloscopio, contador de frecuencia y osciloscopios más sofisticados, ¿ya? Así que veamos, ya como lo que hemos visto hasta ahora son amplificadores operacionales. Vamos a partir incluyendo un amplificador operacional real, en este caso, ¿ya? El TL070. Vamos a ingresar acá. Una vez que ingresamos, podemos cambiar esas categorías que vimos anteriormente. También se pueden seleccionar directamente desde el tab aquí, el grupo. Entonces, por ejemplo, si queremos ingresar resistencia, nos vamos a Basic y acá están los resistores, capacitores, inductores, etc. Si vamos a un resistor, aquí lo mejor es elegir cualquiera, por ejemplo 10 kilos, lo vamos posicionando. Supongamos que queremos otra resistencia de otro valor, no importa, pongamos la de 10 kilos porque después se puede cambiar el valor y eso es mucho más rápido que andar buscando la resistencia particular en esta lista, ¿ya? Después podemos ingresar un capacitor también. El valor, como les decía, no importa mucho en este momento. Vamos a las fuentes. Entonces podemos elegir fuentes BCC, BE, por ejemplo, fuente BCC la positiva, BE la negativa. Si quieren rotar, mientras lo tengan el componente en el mouse, pueden presionar Control R y ahí se puede rotar el componente. Ya lo dejamos ahí. La tierra, ya aquí el D-ground es básicamente una tierra digital y el ground es la tierra analógica. La podemos dejar por ahí. Y con eso ya podríamos partir. Cerramos. Y por ejemplo, podemos utilizar un generador de funciones. El instrumento es generador de funciones. Ahí. Entonces cuando le hacemos doble clic al generador de funciones, se habilita el menú para utilizarlo. Entonces básicamente tiene generador de funciones, uno puede generar una señal sinusoidal, triangular o cuadrada. Aquí se elige la frecuencia. Luego tenemos el valor peak, ¿ya? O sea, 10 volt peak significa que la amplitud de la sinusoide es 10 volt, ¿ya? Y el offset, o sea, el nivel continuo que nosotros podemos seleccionar. Aquí importante es, si se fijan abajo, aparece más, común y menos, ¿ya? Eso significa que el punto medio tiene que ir a tierra, ¿ya? Vamos a cerrar ahí momentáneamente. Y para hacer la conexión, entonces hacemos clic simplemente encima del terminal y clic de nuevo, ¿ya? Y aparece ahí un color por defecto. Luego tenemos el terminal positivo, ¿ya? La diferencia entre el positivo y el negativo simplemente es que los dos están en contrafase, ¿ya? Uno está a 180 grados distinto al otro. Así que cuando aquí hay una sinusoide positiva, al otro lado hay una sinusoide negativa con respecto a tierra. Así que tenemos dos señales al mismo tiempo. Supongamos que queramos entonces para el ejemplo crear un amplificador inversor, ¿ya? Entonces esta tierra la seleccionamos y la podemos copiar, control C y control V, pegar, ¿ya? Así sale más rápido, la conectamos y luego podemos poner una resistencia aquí. Por ejemplo, queremos que esta sea de 1 kilo, hacemos doble clic, nos aparece este menú. Así que aquí podemos cambiar el valor de 10 kilos a 1 kilo. Y OK.
Entonces ahora conectamos el terminal inversor a la de resistencia y de la resistencia al terminal positivo del generador de funciones. Luego podemos conectar las fuentes negativa y la positiva. ¿Ya? Y si queremos aumentar el valor, doble clic. En value está el voltaje, le podemos poner 12 volts. Y en el negativo hacemos lo mismo. Valor menos 5, menos 12. Ahí está. Estas fuentes, si bien tienen un solo terminal, ese voltaje es con respecto a la tierra, ¿ya? La tierra del circuito. ¿Qué más? Ahora podemos poner, por ejemplo, vamos a achicar esto un poquito. La resistencia de kilo la vamos a dejar así y la vamos a conectar aquí a los terminales. ¿Ya? Bueno, como solemos esta línea de retroalimentación llamarle R2, le vamos a cambiar el nombre. Bueno, al R2 le vamos a poner label, vamos a poner 3 momentáneamente, y al R1 le vamos a poner 2, a este le vamos a poner 2. Entonces lo podemos desplazar un poco y queda más cómodo. Estos dos terminales, el 1 y el 8, son el offset, ¿ya? Que básicamente es el ajuste de offset, que el componente que elegimos acá viene de hecho con esos parámetros. Si hacemos doble clic, ¿ya? Parámetros reales de hecho. Y por último vamos a poner un condensador en paralelo a la resistencia R2, ¿ya? Tenemos. Y ahora podemos poner un osciloscopio, clic y lo ingresamos acá. Entonces el osciloscopio también necesita una tierra, copiar, pegar, y las tierras son, si hacemos doble clic, aquí se pueden fijar, aquí está dibujado un terminal, que es el que está aquí al costado, que es el gatillo externo, ¿ya? Y abajito están los terminales, el del canal A y el canal B, ¿ya? Entonces el que dice el más es el canal mismo y el que dice el que está al ladito es la tierra, ¿ya? Así que podemos conectar las tierras juntas. Y el canal A lo podemos conectar entonces como la entrada, ¿ya? Y el canal B como la salida del amplificador. Ahí, ¿ya? Entonces, si hacemos doble clic, ya vamos a ver aquí el sistema. No se ve nada porque no le hemos puesto play a la simulación. Vamos a abrir también el generador de funciones. Entonces, como esto amplifica 10 veces, mejor lo dejamos en un valor más pequeñito, como 10 milivolt, ¿ya? 10 milivolt peak. Así que ahora podemos poner play. Y que vemos, no vemos mucho. La escala, ya. Entonces tenemos canal A, escala es 5 volts por división, ¿ya? Canal B son 5 volts por división, podemos bajar la escala. Está bastante lento. Vamos a parar la simulación. Si nos vamos al generador de señales, claro, nos fijamos que la frecuencia es 1 Hz y al tiempo de simulación, ¿ya? Si se fijan aquí, transcurrido ha pasado 0,17 segundos, ¿ya? 270 milisegundos han sucedido. Como estamos en una frecuencia de 1 Hz, un ciclo sucede recién en un segundo. De hecho, aquí se ve que está recién empezando a variar. Así que vamos a aumentar un poco la frecuencia y le vamos a poner, por ejemplo, 1 kHz al generador de señales. ¿Ya? Podemos cerrar. Y ahora presionar play. Ya. Entonces, veamos. Aún así se ve bastante pequeña la señal. 10 milivolts. La escala de tiempo entonces es 10 milisegundos por división, ¿ya? Entonces como 1 kHz tiene un periodo de 1 milisegundo, vamos a aumentar un poco para ver la señal. Tenemos entonces ejemplo. La señal está cambiando todo el tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una cosa que podemos hacer es aquí ajustar el gatillo, ¿ya? El momento en que se saca la foto en el osciloscopio. Entonces podemos decir aquí que el umbral sea, no sé, algo superior a 0, por ejemplo,
O lo podemos dejar en cero incluso, porque como la señal cruza por cero, no hay problema, lo dejamos en cero. Solo que tenemos que dejar el modo normal del osciloscopio para que auto quieto, bueno, ahí se queda por lo menos en la misma posición. Entonces cada vez que se cruza por cero la señal en este caso es la del canal A porque el canal A está seleccionado, cruza por cero de forma desde la pendiente positiva, ¿ya? Entonces se saca el instante, se saca la foto del osciloscopio. Es por eso que aquí el cruce por cero, o sea, la señal comienza exactamente en el cruce por cero a la izquierda. Bueno, una cosa es que no se distingue bien cuál es la señal de entrada y la de salida, ¿ya? Las dos son rojas, y si se fijan, son rojas porque las líneas que conectan a los osciloscopios son rojos también, ¿ya? Entonces podemos cambiar el color, botón derecho encima de la línea, y cambiar el segmento, podemos poner azul, ahí por ejemplo, ponemos play, doble clic, entonces ahora ya vemos la señal de salida en azul y la de entrada en rojo, ¿ya? Y eso nos sirve para distinguir. Lo otro es que los colores de fondo, por ejemplo para un informe el negro no es conveniente, entonces podemos utilizar reverso, ahí, pausa y sacar ahí una foto y incluso más aún si es que queremos hacer mediciones en detalle, lo mejor de hecho va a ser no usar la pantalla directa del osciloscopio, sino que ir a la opción que está acá arribita, ¿ya? Que se llama el graficador. Hacemos clic en el graficador. Tenemos varios tipos de gráficos, ¿eh? Pero vamos a hacer solamente, a ver, no sé si tenemos el de... No, vamos a hacer clic directo, ¿no? Entonces el graficador, acá, si se fijan es la misma pantalla que el osciloscopio, ¿ya? Aparece 3 veces, ¿por qué? Porque cada vez que nosotros hicimos andar la simulación y luego la paramos, entonces se genera una nueva gráfica. Entonces aquí está la primera vez que hicimos la simulación en el osciloscopio, la primera pantalla de osciloscopio, la segunda y la tercera. Y si no nos interesan las dos primeras, entonces podemos eliminarlas en Edit, Page Properties. No, no era ahí. Era en alguna parte se podían Auto Close Pages, Clear Pages, parece que era Clear. A ver si borramos esta. Acá está. Entonces eliminamos la 1 y la 2. ¿Ya? O sea, seleccionamos la 1 y la 2 y ponemos OK, significa que esas las vamos a eliminar. Nos queda solamente la 3. Y ahora sí, entonces podemos alternar con este botón, revertir de nuevo los colores. Y ahora ya tenemos, por ejemplo, el gráfico mucho más detalle y más apropiado como para incluirlo en un informe. De hecho, podemos cambiar el título, botón derecho, propiedades de la página, se puede cambiar el título. Por ejemplo, amplificador. ¿Ya? Podemos aumentar el grosor de las líneas, trace properties. Entonces, pen size le podemos poner 3. ¿Ya? Botón derecho, trace properties. Cambiar el color también. ¿Ya? Lo otro es que en un informe, entonces si ustedes copian esto y lo pegan al informe, van a darse cuenta que las letras están muy chicas. ¿Ya? Van a quedar muy pequeñitas, entonces es bueno que inmediatamente cambien el font, o sea, la letra de los ejes. Así que aquí en font, por ejemplo, podemos pasar de 10 a 16, incluso más, todavía 20, aceptar, y ahí ya se ve mucho mejor para el informe, propiedades del eje. Aquí si se fijan, bueno, no vale la pena que tenga el eje izquierdo y el derecho, así que podemos deshabilitar uno. Acá están todos los ejes, ya, en la parte superior. Left axis, bottom, right. Así que el right en realidad no lo estamos utilizando, ¿ya? Así que lo deshabilitamos. Apply, desapareció. Pero ahora nos vamos entonces al left, ya, al izquierdo, y ahí sí le cambiamos el tamaño de la letra. 20, ok, apply. Ahora tenemos más grande. Lo otro que pueden ver es los decimales en realidad están de más, ya ocupan espacio, así que le podemos sacar decimales y esto se hacía precision. 0, apply, salieron los decimales. Ahí ya está ok. En el bottom también sacarle los decimales.
Y por último pueden cambiar la letra de los títulos, también time, pueden ponerle tiempo si quieren, apply, y cambiar la letra también un poco más grande, quizás 16, apply. Y el del eje izquierdo también voltaje, en la letra 16, aceptar, apply. Ahí ya tenemos voltaje ya. Ahí ya tenemos entonces nuestra señal. Por último, si queremos guardarlo, file, save as. No tiene un formato de exportar. En este caso, lo más fácil sería sacar un pantallazo. Me da la impresión que aquí sacan un pantallazo con el botón print screen o imprimir pantalla del teclado, y ya entonces lo pueden exportar al Paint y lo pueden después guardar con formato PNG o pegar directamente en el informe. Por último, show hide cursors. Claro, uno puede pinchar en alguna parte. Me da la impresión. Está la leyenda, está el grillado, se puede habilitar y deshabilitar, y el cursor. Pero el cursor, ¿cómo se habilita el cursor? Aquí apareció una línea rosada. Ahí está, ¿ya? Entonces el cursor, acá estaban estos puntitos arriba. Yo moviendo el cursor entonces para cada uno de los canales, y por ejemplo si me interesa medir en ese punto la señal rojo, o sea el canal de entrada, y compararlo con el canal de salida quizás en el mismo punto, y aquí me entrega los datos. Así que eso también lo pueden incluir dentro del... Esto se puede incluso achicar, pueden incluir dentro del informe, ahí, para tener mayor detalle de los datos. Y para deshabilitarlo, ahí se saca. Ya, entonces cerramos. Igualmente, bueno, hay veces que interesa saber voltajes y corrientes en lugares particulares. Por ejemplo, pueden hacerlo de dos formas. Uno con el voltímetro, ¿ya? Por ejemplo, a ver, voltímetro, pueden poner un multímetro. Lo malo es que aparece una sola. No, aparece múltiples veces. Aparece una sola. Entonces aquí pueden medir entonces, con doble clic, el modo de voltaje, de corriente, de resistencia, ver en veces o en decibeles, ¿ya? Dejar en voltaje. Entonces ahí ustedes pueden medir voltaje entre la salida. Ahí tenemos. Hacemos play y ahí nos da un voltaje. Entonces, en este caso, tienen que decir si quieren el voltaje medio, ¿ya? El voltaje DC, en este caso el DC debería ser 0, ¿ya? Si no es 0 es solamente porque puede haber un voltaje de offset que está siendo simulado dentro del simulador, ¿ya? Del amplificador operacional, y eso se refleja aquí a la salida, ¿ya? Pueden poner también alterno, entonces ahí aparece el voltaje RMS de la señal. Esto lo aumentamos un poquito, 10 milivolts, podríamos poner 100. Hay que parar la simulación, iniciarla de nuevo mejor, ¿ya? Ahí, bueno, también cambió naturalmente la escala en el osciloscopio, así que hay que bajarle la escala un poco, o sea, mejor dicho, 50, 50, un poquito más. Ok. Hay otras herramientas que ustedes pueden explorar por su cuenta. La que me interesa que conozcan es el Bode Plotter, ¿ya? El ploteador para hacer los diagramas de Bode, que está acá. ¿Cómo se usa? No es tan intuitivo, por eso se los enseño acá. Copiamos acá, podemos sacar momentáneamente el osciloscopio, este tester, ¿ya? Para plotear, ¿ya? Y ver, por ejemplo, la respuesta en frecuencia de un sistema. Tenemos que conectar las entradas, en este caso la entrada del sistema acá, y las con respecto a la referencia, en este caso es tierra, ¿ya? Ahí
la salida también, los dos conectados a la misma referencia. Y la salida del sistema, bueno, a la salida del... Ahí, ¿ya? Entonces ahí quedó conectado. Y lo crítico para que esto funcione es que tiene que haber una fuente de señal conectada, ¿ya? Aquí está la fuente de señal. Uno pensaría de que el bode plotter genera la señal y hace el barrido de señales para después graficar cuál es el bode del sistema. Pero en realidad no lo genera. De alguna forma, internamente el software hace que este módulo comande al generador de señales para que haga el barrido de frecuencia. Si este no está conectado, el diagrama de bode no funciona. ¿Ya? Entonces vamos a ver un ejemplo. Agrandamos, aquí está el bode plotter. Ponemos play, ya, stop. Entonces ahí nos generó el gráfico, está un poco saturado, entonces tenemos que cambiar. Como vemos, parte desde 0 decibeles, ya 0 decibeles igual a una vez, y de ahí empieza a atenuar hasta menos 200 decibeles. Entonces el rango no nos acomoda, ¿por qué? Porque tenemos una ganancia de 10 veces. Y 10 veces entonces son 20 decibeles, deberíamos partir de los 20 decibeles. ¿Ya? Ahí. Entonces ahí llega justo un poquito más para que se aprecie, 30 decibeles. Ahí está. Entonces 30 decibeles, después tenemos la frecuencia de corte y después la atenuación clásica de los sistemas de pasabajos de primer orden, ¿ya? Luego también por abajo, quizás menos 200 es mucho, podríamos dejarlos en, por ejemplo, menos 100 decibeles, ¿ya? Ahí mejora un poco. Y el rango de frecuencias también es extremo, podría ser desde 1 Hz, por ejemplo, hasta, bueno, algo, no sé, como 1 MHz, ¿ya? Ahí sí. Entonces ahora vemos que en el bode plotter, podemos agrandar esto si quieren, ahí ya está la respuesta en frecuencia del sistema. Y de nuevo lo mismo, puede que esto no sea, bueno, invertir los colores si es que la acomoda, que no sea tan adecuado para incluirlo en el informe, así que de nuevo vamos al botón graficador, agrandamos, invertimos los colores, ¿ya? Y entonces aquí tenemos nuestro bode, tenemos que formatearlo un poco, rango de frecuencias, de nuevo tenemos que hacerlo a mano, entonces el rango, dijimos, vamos primero a la frecuencia inferior. Aquí los dos gráficos que aparecen, el de magnitud y el de fase, son independientes, así que hay que hacer este formateo de valores para cada uno de los gráficos. Entonces el rango de frecuencias, como dijimos, desde 1 Hz hasta 1 Mega, 2, 3, apply, ¿ya? Luego el left, ¿ya? El eje izquierdo, le podemos poner auto range y apply, ¿ya? Al haber limitado entonces el rango de frecuencias, el rango de decibeles, de magnitud, se ajusta automáticamente cuando presionamos en auto range. Y de nuevo entonces ajustar la precisión, no nos interesan los decimales, los sacamos, ¿ya? Y ahí entonces se puede ver más o menos va quedando. Lo mismo con el bottom, sacamos decimales, no nos interesa. Lo que sí nos podría interesar, por ejemplo, en el gráfico es que aparezcan todas las décadas, no solamente década por media, porque está el 100, falta el kilo y después están los 10 kilos. Entonces podemos aumentar el número de ticks que se llaman, ¿ya? Entonces el número total de ticks es 1 y menor es 2. Aquí le ponemos 1 y menor es 1. Entonces aparecen básicamente todas las líneas, o sea, el menor se refiere a lo que le aparece el rótulo, ¿ya? Entonces si aparece 2 es 1 cada 2, ¿ya? Si aparece 3 es 1 cada 3, a veces ponemos 3. Claro, 1 se saltan 2 y después aparece el tercero, ¿ya? Así que si le ponemos 1, ahí, entonces ahí ya cada tick, cada línea aparece con su rótulo. Y podríamos querer también las líneas intermedias, y para eso es el número total de ticks. Aquí si le ponemos 10, le ponemos apply, entonces ahora vemos que tenemos las líneas intermedias, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí debe ser 7, 8, 9, 10, ya eso no...
El asunto es que ahora sí que puede que no nos interese que aparezca el rótulo de cada una de las líneas. ¿Ya? Aquí podríamos decir cada 10 líneas. Apply. Y ahora sí. Entonces nos queda el 1, el 10, el 100, 1 kilo, 10 kilos, 100 kilos, 1 mega. ¿Ya? Y las líneas intermedias aparecen pero no tienen rótulo. Así que ahí ya quedó un poco más ordenado. Lo mismo, lo ponemos OK. Después, bueno, ustedes pueden cambiar, como les decía, el tamaño de las letras y esas cosas, o ponerle un título al eje. Y lo mismo hacemos entonces con el inferior, botón de las propiedades. Frecuencia, entonces, la idea es que calce, coincida la frecuencia superior del gráfico superior con la frecuencia del gráfico inferior. 1 mega, o sea, 1 Hz hasta 1 mega, 1, 2, 3. ¿Sí? Y después, este es el bottom, y ahora al left le ponemos auto range, apply. Y ahí nos quedó, si se fijan, ya se ve mucho mejor. La precisión la dejamos en 0. Entonces ya aparecen los grados sin decimales. El bottom también lo dejamos en 0, sin decimales. 1, ahí está bien. Y quizás lo mejor sea que el rango de grados vaya rango completo, desde 0 hasta 360. O, bueno, como sabemos, y lo vimos en las clases, el rango va desde, como es un amplificador inversor, entonces parte de los 180, ¿ya? Dejémosle 180, y llega hasta los 90, ponle 90. Ese es el rango completo, pero está justo ahí en el borde, podemos darle un rango un poco más, 270 quizás. Ahí está, ya. Entonces ahí tenemos el bode del sistema, y esto de nuevo le pueden sacar un pantallazo y lo pueden incluir entonces en el informe. También podemos usar los cursores. Entonces veamos cuál es la frecuencia donde tenemos el valor intermedio de fase, que son 135 grados. Entonces aquí a nosotros nos interesa el de I, que debería ser 135 en algún momento, estamos en 47, no tiene sentido. El rojo, acá, 132, 135, ya ahí más o menos. Entonces sabemos que esa es la frecuencia de corte, ¿ya? Porque justo entre los 180 y los 90, 135, y la pregunta es ¿a qué frecuencia se da eso? Eso fue a los 158, o sea, 160 Hz. 160 Hz es la frecuencia de corte. Lo mismo si lo hacemos acá arriba, en el de magnitud. Acá. Magnitud. Claro. ¿Cuántos son los menos 3 decibeles? En este caso, los 100. ¿Cuánto era? 160. Claro, aquí la ganancia de frecuencia cero es 20 veces, 20 decibeles. ¿Ya? Esto de acá está en decibeles. Así que 19,999, 20 decibeles. Así que de los 20 decibeles menos 3 nos tiene que dar 17 decibeles. Así que buscamos cuándo nos da los 17 y es más o menos por ahí. Claro, ahí están los 158, los 160 Hz, que es la frecuencia de corte. Coincide la teoría, por lo menos con la simulación. Ya. Así que hay un par de herramientas para que utilicen para sus informes. Lo que iba a mencionar que se me olvidó es que pueden poner estos voltímetros, amperímetros, distintas partes del circuito. Por ejemplo, close del voltímetro, quiero ver el voltaje aquí en la entrada, quiero ver una corriente, es simplemente ponerlo en serie o en paralelo según corresponda el instrumento, y así pueden visualizar en el mismo circuito cuál es el valor de
de corriente o de voltaje. Con eso también para utilizarlo en el informe. ¿Ok? Espero que les haya servido este video. ¿Ya? Mucha suerte con sus informes, sus trabajos. Chaito.